Buenos días, iglesia. Dios es bueno. Lo pongo acá abajo. Por aquí. En esta mañana siento como cuando prediqué por primera vez en este lugar. Bastante nervioso. Pero es el Espíritu de Dios que está en este lugar. Amén. Yo quiero en esta mañana pedirles algo en lo que el Señor en esta mañana me indica para la iglesia. Vamos a disponer nuestro corazón, todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, para que sea la palabra y la presencia de Dios en esta mañana en nosotros. Para lo cual, yo los voy a desafiar en esta mañana de parte de Dios. Usted se va a disponer y va a entregar algo esta mañana para que sea Dios hablando a su corazón. Amén. Así que lo primero que le voy a pedir en esta mañana es que apague su celular. ¿Usted quiere ver lo sobrenatural de Dios esta mañana? Apague su celular. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Y para lo cual vamos a hacer un esfuerzo, un sacrificio de apagar nuestros celulares. Sé que algunos hermanos tienen la Biblia en el celular, pero no se preocupe, que Dios hablará de una forma muy práctica para nosotros en esta mañana. Amén. Lo segundo que le voy a pedir en esta mañana es más complejo que lo primero. Nos vamos a disponer para el Señor, para Él, para su gloria. Y no vamos a permitir que ninguna circunstancia nos distraiga. Y el segundo desafío que le voy a presentar en esta mañana de parte de Dios es el siguiente. Se va a quitar su reloj y lo va a guardar en el bolso o en el bolsillo. Amén. Amén. Como dijo el pastor Eduardo, esta semana que pasó, estuve en el seminario de ascensos para credenciales como pastor del Concilio de las Asambleas de Dios. Privilegio que el Señor me concede a través de mi pastor, Salvador de la Hoz. Instrumento de Dios para formarme, para prepararme, para enseñarme y de esa misma manera para promoverme, porque no se puede llegar allá sin que mi pastor me haya propuesto. Y vi de mi pastor su dedicación, su devoción y su amor por mí, porque apeló a que yo pudiera ir a ese seminario, ya que una de las condiciones era que mi esposa tenía que estar toda la semana conmigo allá, y ante una solicitud al concilio de que solamente me podía acompañar el día lunes para la entrevista, el concilio ante esa consideración me dijo que no y me aplazaba mi solicitud de credenciales. Y dando ya por hecho de que no podía asistir, 3 días antes para que iniciara este seminario en la ciudad de Bogotá, me llamaron y me dijeron que el reverendo Santiago del eje de comunidad de ministros había autorizado que mi esposa solamente me acompañara el día lunes. Estando en Bogotá, me enteré que mi pastor estuvo en una reunión en Barranquilla y él abogó por mí.
Así como lo hace conmigo, lo hace con cada uno de ustedes. Porque soy consciente y doy fe de que es un hombre de Dios, que a pesar de cómo nosotros como iglesia a veces no le honramos como debería ser, Él es un siervo de Dios, un hombre de Dios que se dispone para cada uno de nosotros. Amén. Y yo le pido en su corazón que bendiga a nuestro pastor, que le honre. Si no honramos lo que vemos, ¿cómo vamos a honrar lo que no vemos? Amén. Y durante mi experiencia ya en Bogotá, fue una experiencia de gran bendición para mi vida. Y en esta mañana vamos a dejar que el Espíritu de Dios sea el que guíe este mensaje para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero anotar que lo que fluye en esta mañana, en este lugar, viene por la unción del Espíritu de Dios a través del siervo de Dios colocado para esta iglesia, que es el pastor Salvador. Esto no fluye por mí. Cuando me consideraron para las credenciales, yo decía, no me siento digno. Es más, se lo dije a él, no me siento digno para eso. Mas, sin embargo, es la gracia y el favor de Dios para con esta iglesia y derramada a través de él. Todo lo que fluye en este lugar debe ser bajo la unción y la dirección de nuestro pastor. Y este mensaje de esta mañana de parte de Dios viene del Señor a través de nuestro pastor, no por mí. Amén. Así que pidamos al Señor que sea Él el que se manifieste y se glorifique en esta mañana. En este día, si usted dispone en su corazón, la presencia del Espíritu Santo estará en cada uno de nosotros, manifestándose de una forma hermosa y especial en nuestras vidas. Amén. Ayúdeme a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Dios, colocamos este tiempo en tus manos. Te hemos alabado, te hemos ofrendado, Señor. Y queremos, Padre, que seas tú hablando en nuestros corazones, que tu gloria, tu presencia se mueva en medio de nosotros como iglesia. No venimos en esta mañana a escuchar la voz de un hombre, sino la tuya, Dios. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Yo quiero hacer una pregunta en esta mañana. Yo quiero que me levanten las manos los cristianos, los que son cristianos. Veo muy poquitos cristianos. Que levanten las manos los que son cristianos. Bien. Ahora quiero pedirle que levante las manos aquellos que son evangélicos. Veo algunos. Ahora quiero pedirle que levanten las manos a aquellos que son pentecostales. Veo algunos. Amén. Es triste saber que en nosotros existe una confusión en nuestra identidad como hijos de Dios. Y muchas veces al preguntarnos qué credo profesamos, dudamos y decimos muy a la ligera, yo soy cristiano. Y decir cristiano, sí, tiene la razón, pero entra dentro de un marco de inseguridad y un marco de neutralidad en lo que es mi deber con Dios. Porque ya hoy todo el mundo se dice que es cristiano. Y conocemos personas que se identifican como cristianos, pero tienen un comportamiento un poco
parecido a nuestros hermanos católicos, por decirlo de esta manera. Porque muchas de las cosas que están en la Iglesia Católica ya la hemos querido implementar en nosotros, no tanto en la forma de hacer el culto, sino en nuestra ética y nuestro comportamiento como creyentes. Y es mi deber en esta mañana, de parte de Dios, y el mensaje que hoy traigo, créanme, viene en la dirección de Dios, de todo lo que viví en Bogotá con el Señor. Fueron 5 días metido con Él, 24 horas, de día y de noche, metido con el Señor. Y allá en ese lugar Dios habló a mi vida, en mi deber, en mis responsabilidades, en mi identidad, para conmigo mismo y para con la iglesia. Amén. La Biblia dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Eso le dice Oseas 4:6. Y la falta de identidad de nosotros nos está afectando porque de esa manera somos vulnerables a un conjunto de doctrinas y enseñanzas que nos desvirtúan lo que verdaderamente nosotros debemos andar en el Señor. Y lo que realmente nosotros somos como iglesia de Dios es lo siguiente: nosotros somos, todos los que estamos aquí, que profesamos a Cristo como Señor y Salvador, somos cristianos evangélicos pentecostales. Esa es su identidad. No le dé miedo decirlo. Cristianos porque somos discípulos de Jesucristo. Evangélicos porque Dios nos llamó a llevar el evangelio como un propósito misional de llevar la palabra. Por eso esta iglesia cumple con ese propósito, con Iglesia en tu Barrio. Y pentecostales porque creemos en el poder y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Amén. ¿Y por qué lo somos? Porque la iglesia de Cristo, cristiana, evangélica, pentecostal, se basa en el pasaje de Hechos 2, capítulos del 1 al 4, y ese es el pasaje que en esta mañana usted y yo vamos a compartir de parte del Señor. Tenemos que saber de dónde venimos, porque de esa manera es que usted puede enfrentar las distintas amenazas del entorno que vivimos. Si no tenemos esa claridad, podemos ser muy vulnerables. Nuestra iglesia Centro Bíblico Internacional es una iglesia cristiana, evangélica, pentecostal, y yo quiero que usted vea de dónde viene la identidad de nuestra iglesia. Andrés, el video de la historia. Pásalo al grande, por favor. Sonido. Finales del siglo XIX. A principios del siglo XX, este avivamiento se manifestó con mucha fuerza y en una reunión de oración en la Universidad Bíblica de Topeka, Kansas, el 1 de enero de 1901, se consolidó como movimiento pentecostal. En 1924, cerca de 300 predicadores y laicos, representando a 20 estados y varios países foráneos, se reunieron en un concilio general en Hot Springs, Arkansas, para discutir y tomar acciones ante las crecientes necesidades y ante la búsqueda de la unidad doctrinal, así como el establecimiento de una escuela permanente de entrenamiento bíblico. En Colombia, en los años 30, llegaron los misioneros norteamericanos Eduardo Wagner y su esposa Ada, con el propósito de establecer una obra evangélica independiente, y decidieron radicarse en Sogamoso, Boyacá. A su llegada y la posterior fundación de la Misión Evangélica de Sogamoso, se le considera como el origen de las Asambleas de Dios en Colombia. El desarrollo y crecimiento del Concilio de las Asambleas de Dios ha sido marcado por etapas muy importantes. En los años 30 se crearon el primer colegio cristiano y el Instituto Bíblico Berea. En los 40, Sagrario Fonseca se convierte en el primer mártir de las Asambleas de Dios. En los años 50 existían 2 iglesias que serían piezas fundamentales en el desarrollo posterior del concilio: Templo Betel y la Iglesia del Norte, hoy llamada Comunidad Osana.
En los 60, el crecimiento se da en ciudades capitales. Se realizan campañas evangelísticas masivas y Carlos Moreno crea el primer programa radial. A finales de los 70 fueron creados los institutos bíblicos regionales y el Comité Nacional de Institutos Bíblicos. Varias iglesias a nivel nacional se desarrollaron con un fuerte impacto evangelístico. Manantial de Vida Eterna en Bogotá. Centro Cristiano Los Pinos en Cúcuta. Centro Bíblico Internacional en Barranquilla. Belén en Medellín. La Central de Cali. Templo Betel Barranquilla. La Central de Villavicencio. En los 80 se realiza Invasión 80, año de evangelismo dirigido por el reverendo Jerónimo Pérez. Se crearon los primeros programas radiales y se envía la primera pareja misionera transcultural de colombianos al Paraguay. Hasta ese momento, el crecimiento se veía representado en 90 iglesias, 120 puntos de predicación y cerca de 21.000 asistentes. Los 90 se denominaron la década de la cosecha, con un marcado énfasis en el crecimiento de la iglesia. Dos grandes eventos marcaron ese tiempo. Un lleno total en la Plaza de Toros en Bogotá con el evangelista Jorge Rasky y posteriormente el primer congreso de Iglecrecimiento con el pastor David Yonggi Cho de Seúl, Corea. Otro énfasis que generó crecimiento en esta década fue Generación 21, un plan de atención a la niñez por medio de Castillo del Rey. A nivel de iglesias se desarrollaron el Ministerio Verdad y Vida en Medellín, la Central de Pasto, Patio Bonito en Bogotá, la Central de Fusagasugá y Centro Cristiano Acacias, entre otras. El Instituto Bíblico se expande a 7 oficiales y 40 extensiones con cerca de 2.450 alumnos y fue creada la Dirección Nacional de Misiones, DINAMIS. Hasta la fecha, se ha incursionado en los medios de comunicación con emisoras de radio, canales de televisión nacionales e internacionales, en el ciberespacio y en los medios escritos con nuestra revista Asamblea, entre otros. Finalizando la década del 2000, Asambleas de Dios cuenta con más de 700 iglesias, más de 1.100 ministros y más de 300.000 asistentes. En el desarrollo y crecimiento del Concilio de las Asambleas de Dios en Colombia, han sido tantas las personas que han intervenido que sería difícil nombrarlas a todas. Hacemos mención en especial a las familias misioneras de Norteamérica, Brasil, Centro y Suramérica. Para ellos y sus familias, nuestro reconocimiento, gratitud y aprecio. Eso es lo que somos. Aleluya, gloria a Dios. Nosotros somos Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal. Amén. Eso es lo que somos nosotros. Y mire la trascendencia de nuestra congregación. Mire la gran trascendencia que somos. Y es impresionante cómo en el concilio de las Asambleas de Dios nos tienen a nosotros en muy alto estima y a nuestro pastor también. Amén. Es importante nuestra identidad. No le dé pena cuando le pregunten allá afuera, ¿tú en qué iglesia te congregas? Y dígalo con orgullo, Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal, del Concilio de las Asambleas de Dios de Colombia. A la elaboración de ese video decían 700 iglesias, actualmente somos 1.300 iglesias. Y para los desafíos del concilio se aspiran a llegar a 1.000 iglesias más dentro de 5 años, para los cuales necesitan ministros y pastores que se deben de formar en los seminarios bíblicos para ir a llevar la palabra de Dios. Amén. Y quiero que en esta mañana nos concentremos en el concepto pentecostal, que creo que es en el que tenemos que definir nuestra identidad. Y acompáñenme a la palabra de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. Amén. La iglesia como tal estaba recibiendo una instrucción
o los discípulos de Jesús estaban recibiendo una instrucción hasta ese momento. Después de la fiesta de Pentecostés, que tenía que ver con una fiesta campesina donde celebraban sus cosechas, Jesús les dice que permanezcan en Jerusalén y esperen la llegada del Espíritu Santo para que sean bautizados en Él y llenos de Él. Amén. Y ellos en disposición de obediencia se reúnen en ese lugar a la espera de la promesa de Dios, el Espíritu Santo del Señor. La iglesia como tal no puede avanzar si no cogemos las directrices de nuestro Señor y lo aplicamos en nuestras vidas. Muchas de las veces Dios nos ha hablado a través de este púlpito, a través de varios ministros de esta congregación, y nos ha dado instrucción y dirección, y nosotros nos hemos quedado simplemente en escucharla, pero no aplicarla. Y es deber como iglesia escuchar la palabra del Señor y ponerla en práctica. Allí estaban los discípulos esperando la llegada del Espíritu Santo. Dicen unos comentarios bíblicos que había más o menos como aproximadamente unas 500, 600 personas esperando eso. Pero al pasar los días se fueron muchos y solamente quedaron 120. Y esos 120 recibieron el lleno del Espíritu Santo de Dios. La gran bendición que nos empodera para hacer la tarea. Porque el Espíritu Santo de Dios es lo que nos da toda esa fuerza para que usted y yo profesemos a Cristo como Señor y Salvador, para que lo promulguemos. Es Él. Y el único propósito del Espíritu Santo es enseñarnos a nosotros a darle la gloria a Jesús. Lo único. ¿Estamos dispuestos en esta mañana a obedecer la dirección del Espíritu Santo para ver la magnificencia de su gloria? Amén. Verso 2. De repente vino del cielo un ruido como de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Usted está esperando algo de parte de Dios. Usted está esperando algo que lo tiene ahí con la expectativa. Señor, haz algo. Señor, manifiéstate en mi vida. Quiero ver algo de parte de tuya. Todos usted y yo estamos ante la expectativa de que Dios se manifieste en nuestras vidas de una u otra forma. Todo el tiempo estamos en ese sentir. Y en esta mañana, parte de esa expectativa usted la va a vivir en este lugar. Porque este es el día que Dios ha colocado para su iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Verso 3. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Lo sobrenatural de Dios. La iglesia convencida, la iglesia con convicción, con fe, con devoción, dirigiéndose en lo que el Espíritu Santo le coloque, se tiene que acostumbrar a ver lo sobrenatural de Dios. Lo sobrenatural de Dios para nosotros debe ser natural. ¿Cuántos queremos ver milagros? ¿Cuántos queremos ver manifestaciones poderosas de sanidad, de respuestas, de liberación? ¿Usted quiere ver eso? Simplemente deje que el Espíritu Santo de Dios se manifieste en sus vidas y actúe de una forma libre y espontánea. Hay que darle la libertad al Espíritu de Dios para que sea Él el que nos indique cómo darle la gloria al Señor. La iglesia hoy en día está pasando por un tiempo de apostasía, donde estamos cohibiendo la libertad del Espíritu Santo y queriendo hacer las cosas a nuestra manera. Pero Centro Bíblico Internacional Bucaramanga, Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal, le da riendas sueltas al Espíritu de Dios para que se manifieste en nuestras vidas. Y eso solamente lo podemos permitir usted y yo cuando lo consideramos de esa manera, disponiendo nuestro corazón.
Esto no es de razonamiento matemático, ni lógico, ni intelectual. Simplemente hay que dejar que el Espíritu de Dios fluya con toda libertad. Amén. Debemos acostumbrarnos a ver lo sobrenatural de Dios. Y dice el verso 4: y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Amén. La forma en que el Señor se manifiesta es muy hermosa de distintas maneras. Pero aquí tenía un solo propósito: expandir la iglesia. Dice que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Una cosa muy bonita es cuando usted y yo fuimos bautizados en el Espíritu Santo, recibimos a Cristo y fuimos sellados como iglesia. Pero también está el lleno del Espíritu Santo que usted y yo tenemos que buscar todos los días. Señor, lléname de tu Espíritu, lléname de tu presencia, lléname de ti, Señor. Porque ¿qué significa ser lleno del Espíritu Santo? Es manifestar el poder, la presencia y la persona de Jesús en nosotros. Cuando alguien lo vea a usted por ahí y diga, ella tiene algo que me parece que brilla, tiene algo hermoso, está reflejando a Cristo en su corazón, eso quiere decir que ella está llena del Espíritu Santo de Dios. Nosotros, Dios nos llamó al trabajo misionero de llevar y proclamar el Evangelio reflejando el rostro de nuestro Señor, manifestado en el amor. Como iglesia tenemos que pedir todos los días, Señor, lléname, lléname de tu Santo Espíritu. Y eso tiene que nacer de nosotros, porque la Biblia dice que es un don y usted tiene que pedirlo, pedirlo. Pedirlo, pedirlo y pídalo en abundancia. Cuando usted permanece en el lleno del Espíritu Santo de Dios, no importa las circunstancias que estés pasando, ni los problemas que tengas, ni la situación que tengas, ni la enfermedad que tengas, porque es Dios el que se manifiesta. Les cuento algo, llegué de Bogotá el viernes por la noche. Y mi esposa y mis hijos son testigos. Llegué con un resfriado, porque una cosa es orar a las 4 de la mañana en la sala de mi apartamento aquí, y otra cosa es orar a las 4 de la mañana en un balcón en Bogotá. Y la primera noche se me olvidó sacar el abrigo de la maleta y te puede imaginar cómo estaba orando yo. Señor, aquí está tu siervo, se presenta ante ti. Y me gané un resfriado. Y llevo 2 días con fiebre. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te llena, te empodera para hacer su tarea. Amén. Y en esta mañana, ¿cuántos quieren ser llenos del Espíritu Santo de Dios para reflejar el cuerpo de Cristo? Amén. Y para eso se requieren unas características o unos pasos particulares. Primero, para ser llenos y bautizados en el Espíritu Santo, tenemos que primero, y lo digo con mucho respeto y con mucha humildad desde la propia persona, de mí, hacia ustedes, tenemos que arrepentirnos. La Biblia dice que no hay ni uno que haga lo bueno, y eso me incluye a mí y a ustedes. Y lo digo con respeto, perdonen que lo diga. Porque aquel que se sienta súper santo está pecando. Porque todos nosotros, de una forma u otra, fallamos. Y el principio, como discípulos del Señor, es tener un carácter humilde y presentarnos todos los días ante su presencia y reconocer aquellas cosas que hemos hecho que a Él no le agradan, que hayamos hecho por omisión o por acción. Un acto de humildad, Dios lo reconoce. Amén.
Hechos 2:38 dice, arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Amén. El primer paso para ser llenos del Espíritu Santo es arrepentimiento. El Espíritu Santo no va a entrar en un lugar que no esté en óptimas condiciones para él habitar. Amén. El segundo paso, pedirlo. Es una promesa que Dios dio y usted lo puede pedir. Ser llenos absolutamente de la presencia del Espíritu Santo. Lucas 11:13 dice, pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Pídalo, Él está disponible. Pida al Espíritu Santo. Él es el que nos equipa para hacer la tarea. ¿O usted qué cree que hizo este hombre, este caballero, este muchacho, Esteban, que después de ser lleno del Espíritu Santo, léalo en el libro de Hechos, predicó el Evangelio a sabiendas de que lo iban a matar? ¿Qué le hace esa convicción? ¿Qué le da ese poder? ¿Qué le da esa fuerza de saber de que una vez terminara de predicar lo iban a matar? Solamente el Espíritu Santo. Amén. Lo tercero, creer. Creer. La Biblia dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Esto no se trata de razonamiento lógico ni matemático. Se trata de una comunión con el Espíritu Santo y creer. Se trata de creer. No razones con tu intelecto, no razones con tu lógica, porque nunca vas a encontrar una respuesta ante las manifestaciones del Espíritu Santo en tu vida. Amén. Así que pídalo y pídalo en abundancia. Amén. En esta mañana yo quiero desafiarlos a ustedes a que pidan el lleno del Espíritu Santo en abundancia. Y para tal efecto, usted debe disponer su corazón. Amén.